Bienvenidos a una nueva jornada de capacitación virtual de aportes en línea. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con la reforma tributaria y la declaración de renta, cómo afecta a las personas naturales. Nuevamente, mi invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y de nuestro nuevo canal comunidad, al cual podemos tener acceso a través de llegando a la dirección www.aportesenlinea.com. Buscamos la opción Contáctenos y allí lo podrán ubicar. A través de estos canales pueden dejar sus respuestas, sus preguntas o inquietudes, las cuales trataremos de resolver en el transcurso del programa o a través de un correo electrónico. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Javier Garzón, especialista en impuestos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Giovanni. Bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la reforma tributaria, Ley 1819 de diciembre del 2016, los cambios que tiene para las personas naturales. ¿Cómo impactó la reforma para estas personas naturales? A partir del año 2017, año gravable, que estamos declarando actualmente, agosto, septiembre, octubre 2018, hubo demasiados cambios para las personas naturales en cuestión de su depuración y presentación de la declaración de la renta del año gravable 2017. Para estas personas, actualmente tienen unos sistemas cedulares, son 5 sistemas cedulares que están definidos, sistemas que se deben depurar de forma independiente, de acuerdo como lo menciona el artículo 330 del Estatuto Tributario. Cada sistema es totalmente independiente, cada sistema tiene sus propias tablas de depuración y cada sistema se liquidará en único formulario 210, declaración de renta de personas naturales que sean residentes colombianos. Los 5 sistemas actuales conocidos son las rentas de trabajo, los pensionados, las rentas de capital, rentas no laborales y dividendos y participaciones. Vamos a ver los 5 sistemas, cómo se depuran, así rápidamente, cómo se integran y cómo va a ser la presentación de cada uno de ellos. El primer sistema son las rentas de trabajo, o también llamado rentas laborales. Para el sistema de rentas laborales están incluidas las personas naturales asalariadas. Entonces va en este sistema cedular todo su ingreso por salario, por prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación y todo lo que tenga que ver con la carga laboral. En el segundo, los pensionados, única y exclusivamente que se dedican a su actividad de pensión, que reciben ingresos de su mesada pensional. El tercer sistema es los rentistas de capital. En este sistema estarán incluidos las personas que reciban arrendamientos, las personas que reciban regalías, las personas que reciban intereses. El otro sistema se llama rentas no laborales. Están incluidos los honorarios, servicios y comisiones que tengan 2 o más trabajadores asociados a la actividad, y las otras personas que no se pudieron clasificar en ninguno de los 3 sistemas anteriores. Y el último sistema llamado dividendos y participaciones. Depuraciones, de acuerdo al artículo 330. En el ingreso laboral, primer sistema cedular, estará los salarios más honorarios, servicios y comisiones. Habla el artículo 103 del Estatuto Tributario, que son los servicios personales. ¿Qué es un servicio personal? Que lo ejecuta una persona, que lo ejecuta ella misma y que no tenga 2 o más trabajadores asociados a la actividad en los últimos 90 días. Ejemplo, un honorario, una comisión y un servicio de mantenimiento, un servicio de electricidad, un servicio de acometida eléctrica. Todos estos servicios generales que son ejecutados por uno mismo, por una persona. Por eso lo clasifica muy bien como persona natural. Siempre entre los servicios estarán las profesiones liberales. Las profesiones liberales son 3, honorarios, servicios y comisiones. Y como lo tipifica claramente la norma, que no tenga 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Es el único sistema cedular que una persona puede estar en uno o en el otro. Es el único sistema cedular que puede darse que una persona se incluya en laboral o en no laboral. ¿De qué depende? De las 2 personas que tiene vinculación laboral referente a la actividad.
Es el único que se puede prestar para confusión. Los otros sistemas son bastante claros. Entonces, ¿cómo se realizará la depuración? Toma total del ingreso recibido en el año 2017, le descontará los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. Si estamos hablando de un asalariado, estaremos hablando de salud, estaremos hablando de pensión y estaremos hablando de unos aportes voluntarios que ya ahorita los vamos a aclarar un poquitico acerca del manejo de los temas de los aportes voluntarios. Y le dará una primera base. Esos aportes obligatorios al sistema de seguridad social de ahora en adelante se tomarán tributariamente como un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Eso cambió a partir de la ley 1819. Antes la salud era una deducción, la pensión era una renta exenta. De ahora en adelante el manejo es la suma de los aportes voluntarios será un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional y tomaremos la primera base. Un ejemplo, tenemos 100 millones de pesos de ingreso, tiene unos aportes obligatorios al sistema de seguridad social, 9 millones de pesos, nos dará una primera base de 91 millones de pesos. Después le va a descontar las deducciones y las rentas exentas, que son las mismas que hemos manejado a partir de la ley 1607 de diciembre del 2012. Las deducciones son los dependientes. Los dependientes tienen una limitante del 10% del ingreso y ese 10% no puede superar 32 VT mensuales. ¿Quiénes son dependientes? Los mismos 5 que están estipulados en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Los hijos menores de 18 años que dependan del contribuyente, los hijos de 18 a 23 años que estén estudiando en instituciones de educación superior aprobadas por el IFEX o instituciones de educación no formal, los hijos del contribuyente mayores de 23 años que dependan del contribuyente por factores físicos o psicológicos certificados por Medicina Legal o la EPS, el cónyuge o compañero permanente que dependa del contribuyente por factores físicos o psicológicos certificados por Medicina Legal o la EPS, y el último, padres y hermanos del contribuyente que dependan de esta persona por factores físicos o psicológicos certificados por Medicina Legal o la EPS, o carencia de ingresos certificado por contador público inferior a 260 VT en el año. Estos son los 5 dependientes que hemos manejado a partir de la ley 1607. Después de los dependientes estarán los intereses de crédito y vivienda. Está en el artículo 119 del Estatuto Tributario, aunque la norma dice que los intereses de vivienda no tienen relación de causalidad con la actividad productora, llamado ingresos, pero pues se puede tomar como una deducción. El limitante son 1.200 VT en el año. La última deducción son los aportes de medicina prepagada y seguros de salud. Los aportes de medicina y prepagada seguros de salud del artículo 387, numeral A y B, tienen una limitante de 16 VT mensuales. Los aportes que realice a la medicina prepagada del contribuyente. Después tenemos las rentas exentas. Las rentas exentas está en el artículo 206, las cesantías que tienen una tabla, que esa renta exenta empieza a tributar a partir de 350 VTs. Está las rentas AFC y los aportes voluntarios, que tienen un limitante del 30% del ingreso hasta 3.800 VTs. Y la última renta exenta grande es la renta exenta laboral del 25%, que no puede superar 240 VT mensual. ¿Cómo depura la renta exenta laboral? Toma el ingreso, le descuenta los ingresos que no constituye renta ni ganancia ocasional, es decir, la salud y la pensión y los aportes voluntarios. Le restan las deducciones dependientes, medicina prepagada, seguros de salud, intereses de crédito de vivienda. Le resta las rentas exentas como cesantías, como aportes AFC, y todo eso, todo ese valor que le dé lo multiplicará por el 25% y esa será su renta exenta. ¿Esta depuración cambió? No, hasta ahí es la depuración que hemos mantenido siempre.
¿Cuál es el gran cambio que tiene después de la ley 1819, reforma tributaria? Que el ingreso menos la seguridad social, esa base que nos da, no puede superar el 40%. Íbamos en un ejemplo de 100 millones de pesos de ingreso. Le descuenta los aportes obligatorios al sistema de seguridad social 9 millones, 91 millones de pesos. Todo lo que le va a descontar en deducciones y rentas exentas no puede superar el 40% de esos 91 millones de pesos. 9 por 4, 36, 37 millones de pesos es todo lo que tiene derecho a descontar un asalariado o un independiente, honorarios, servicios y comisiones. Entonces el cambio que podemos notar en la reforma tributaria es que todas las deducciones y las rentas exentas se la limitaron al 40%. Como es un 40%, pues lógicamente aumentó su base de cotización. Al aumentar su base de cotización, no es que la tabla de liquidación del impuesto haya cambiado. La tabla no cambió, lo que le cambió fue el limitante del 40%. Y como ese limitante del 40%, pues lógicamente su base gravable aumentó, que ahora se llama renta líquida cedular, llamada renta de trabajo, y sobre esa renta líquida cedular aplicará el impuesto. Retomando el ejercicio, teníamos un ingreso de 100 millones de pesos, unos aportes obligatorios al sistema de seguridad social, 9 millones de pesos, 91 millones de pesos la primera base. ¿Cuál es el cambio grande que tiene la norma? Que todo lo que va a descontar en sus deducciones y sus rentas exentas no puede superar el 40% de esos 91 millones de pesos, 91, 9 por 4, 36, 36, 37 millones de pesos. Entonces le dio una base mayor. No es que la tabla de liquidación del impuesto haya cambiado, esa no cambió. ¿Qué cambió? Que todas las deducciones y las rentas exentas que se va a descontar están limitadas al 90% en nuestro ejercicio, 36, 37 millones de pesos. Ese fue el cambio que trajo la reforma tributaria. Debido a este gran cambio que tienen que realizar las personas naturales, una planeación tributaria. Lo primero que tienen que mirar es de dónde provienen sus ingresos, cuál es su sistema cedular y mirar los limitantes de cada uno de la depuración de sus sistemas. ¿En qué consiste la planeación tributaria? Hay dos tipos de aportes voluntarios a los fondos de pensiones. Esto solamente funciona con los fondos privados. Con el fondo, el antiguo Seguro Social, ahora Colpensiones, no funciona este tipo de aportes. ¿En qué consiste los aportes? Son dos tipos de aportes, como mencionaba anteriormente, los aportes voluntarios, ambos son voluntarios, aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorios y los aportes voluntarios al fondo de pensiones voluntarias. El cambio que trajo la reforma tributaria que introdujo a partir del 1 de enero del 2017 es que los aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias es un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Es decir, que va en la primera disminución, en la primera limitante, en la primera depuración. Y estos aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias no tienen ningún limitante. Como no tienen ningún limitante, pues disminuye su base para aplicación del impuesto. Los segundos aportes son los aportes voluntarios al fondo de pensiones voluntarias. Esos tienen una limitante del 30% del ingreso sumado junto con las AFC hasta 3.800 VT. ¿Cuál fue el cambio? Que unos son una renta exenta, los otros son unos aportes voluntarios. Y adicionalmente, las rentas exentas están más la sumatoria de las deducciones y todos juntos están limitados al 40% de la base 1. La base 1 se compone por el ingreso menos los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Entonces, lo importante de la persona natural es realizar aportes voluntarios. Primero, realizar una planeación. ¿Cuánto es el monto de sus ingresos? Segundo, realizar estos dichos de aportes, destinarlos si son voluntarios obligatorios o voluntarios voluntarios solamente con fondos privados. Y de acuerdo a eso, pues puede disminuir su base de retención en la fuente mensual
y adicionalmente su impuesto de renta anual. Ese es el cambio grande que hay que realizar. Estamos a menos de 2-3 meses de que se cierre el año, es decir que ustedes como persona natural debe tomar la decisión. Si en el año 2017 le dio un impuesto que estamos declarando en este momento, le dio un impuesto bastante alto, bastante significativo, pues aprovechar estos 2-3 meses que quedan, pedir la asesoría de una persona que maneje el tema de aportes voluntarios y de acuerdo a ese tema, de acuerdo a esa asesoría, pues empezar a realizar dichos aportes. ¿Cuál es el impacto? Pues que se le va a disminuir el impuesto a pagar. Eso es parte de la asesoría, de la planeación que debe realizar todas las personas naturales. Ahora no solamente aplica para los asalariados, también aplica para los independientes, para los rentistas de capital, para los comerciantes. No olvidemos que estamos hablando de que ahora en adelante todas las personas naturales declarantes de renta residentes irán en un único formulario, formulario 210. Listo, ese es el cambio grande que se tiene en la renta cedular llamada renta laboral o renta de trabajo. El segundo sistema cedular llamado los pensionados. Los pensionados pues en cuestión de depuración del impuesto no tienen ningún cambio. Toma el ingreso su mesada pensional, le descuenta los aportes obligatorios al sistema de seguridad social, es decir, la salud, y nos da la primera base. Después le va a descontar las rentas exentas. Los pensionados tienen una renta exenta de 1000 VT mensuales. 1000 VT son más de 31 millones de pesos mensuales, 12.000 VT en el año, son más de 360 VTs. Entonces las declaraciones de renta de los pensionados, ingreso menos seguridad social, menos la renta exenta, a menos que este pensionado tenga un ingreso, una mesada pensional de más de 31 millones de pesos. Si llegase a ser esa situación, tendría que descontar dependientes si lo llegase a tener, medicina prepagada, intereses de crédito de vivienda, aportes a AFC. Entonces, ese es la depuración del sistema cedular llamado pensionados. ¿En qué cambió? No cambió en absolutamente nada referente a cómo veníamos manejando antes de la reforma tributaria. Esos dos sistemas, ya después de haberlos depurado, después de haberles realizado todas sus deducciones y sus rentas exentas, se sumarán y ambos sistemas, ambos renta líquida cedulares, irán a la tabla del artículo 241-1, que es la conocida como la tabla del impuesto de renta para las rentas laborales y rentas de pensionados. Esa tabla es una tabla marginal. Hemos manejado siempre la misma tabla. Dicha tabla no cambió, tiene unos rangos. El primer rango es de 0 a 1090 VTs. Es un rango que tiene un impuesto de 0 a pagar. El segundo rango va de 1090 a 1700 VTs. Tercero de 1700 a 4100 VTs. Y el último rango de 4100 en adelante. Por eso, después de haber depurado su sistema cedular, y si se ubica en el rango de menos de 1090 VTs, pues su impuesto a pagar es 0. Por eso nosotros siempre como contadores informamos que declarar no es sinónimo de pagar. El tercer sistema cedular, llamado los rentistas de capital, como lo habíamos mencionado anteriormente, van las personas que reciban arrendamientos, las personas que reciban regalías por una marca, por un goodwill que haya registrado, por una patente, y las personas que reciben rendimientos financieros. ¿Cómo depurará el sistema? El ingreso por esa actividad, menos los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. ¿Cuántos son los aportes obligatorios? El 28.5 de lo que haya aportado, como independiente, y llegará a la primera base. Después le va a descontar los costos y gastos procedentes. ¿Cuándo es un costo y un gasto procedente? Lo dice claramente el artículo 107 del Estatuto Tributario. Cuando es una expensa necesaria. ¿Cuándo es una expensa necesaria? Cuando cumple 3 criterios: causalidad, necesidad y proporcionalidad.
Causalidad que causa y efecto. Causa el gasto y el efecto va a ser el ingreso. Necesario, si yo no incurro en ese gasto, pues no voy a tener ingreso. Y proporcional, pues que tiene que guardar una proporcionalidad de acuerdo al ingreso. No puede tener un ingreso de 100 pesos y un costo o gasto de 150 a menos de que sea soportado. Esos son los 3 criterios para que un costo o un gasto sea procedente. Cuando empezamos a mirar los arrendamientos, pues ¿cuáles son los costos y los gastos procedentes? El predial de los locales, del inmueble que está arrendando. Si lo tienen en una propiedad horizontal y paga la administración, no la paga el arrendatario, sino la paga el dueño del inmueble, pues es un costo y un gasto procedente. Si tiene arrendados los inmuebles por una inmobiliaria y la inmobiliaria le cobra una comisión, pues ese será un costo y un gasto procedente. Los mantenimientos y reparaciones, siempre y cuando tengan factura con todos los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, si le pagó a una persona natural por un servicio y a esa persona natural le solicitó la seguridad social, siempre y cuando le haya pagado más de un salario mínimo mensual. Y esos son los costos y gastos procedentes. Los costos y gastos procedentes no tienen limitante. La DIAN no los puede limitar, la norma no los limita. Pero ¿qué le dice la norma? Claramente que debe guardar todos los soportes y las facturas y que tiene que tener relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora. Y después nos da una base. A esa base le puede descontar el 10%. Ejemplo, ingresos 100 millones de pesos. Aportes obligatorios al sistema de seguridad social, 10, 20 millones de pesos, nos da 80 millones. Los costos y gastos procedentes que tengan soportados, 40 millones de pesos y nos da una base de 40. A ese 40 millones de pesos le puede tomar el 10% del ingreso, 4 millones de pesos, y esos 4 millones de pesos no puede superar 1000 VT anuales. En esos 4 millones de pesos, ¿qué puede llevar? Sus dependientes, sus intereses de vivienda que no tengan relación de causalidad, porque pues estamos hablando de que es un arrendamiento, los aportes AFC, la medicina prepagada, el predial de la casa, el gravamen al movimiento financiero que no tenga relación de causalidad, pero es una base muy pequeña, estamos hablando de 4 millones de pesos. Y ese sistema cedular se llamará rentas de capital. Volvemos al tema anterior, planeación tributaria. Si una persona natural llega a realizar aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorias, pues lo podrá descontar arriba como un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Entonces nos damos cuenta que es una depuración o es una declaración de renta con muchísima planeación tributaria. El cuarto sistema cedular se llama las rentas no laborales. Como mencionábamos anteriormente, allí van honorarios, servicios y comisiones que tengan 2 o más trabajadores asociados a la actividad y todas las otras personas que no se encontraron en los 3 sistemas, a excepción de dividendos y participaciones. Ejemplo, un comerciante, renta no laboral. Una persona que tiene transporte de carga o transporte de pasajeros, renta no laboral. Una persona que tenga un restaurante natural, renta no laboral. Todos los ingresos que no se incluyeron en los 3 sistemas serán catalogados como rentas no laborales en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Depuración del sistema, llamado renta no laboral. Toma el ingreso, le resta los aportes obligatorios al sistema de seguridad social que esta persona tenga como independiente, luego le restará los costos y gastos procedentes. Si tiene nómina, debió haber pagado todos los aportes al sistema de seguridad social, cenas, ICBF, caja de compensación, toda la carga prestacional, primas, cesantías, intereses. ¿Por qué? Para que sea deducible el salario
artículo 108 del Estatuto Tributario, la persona debe estar al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social y con la carga prestacional. Entonces, si llegase a tener nómina, pues se puede descontar la nómina, todos los costos y gastos procedentes, si es un comerciante, el costo de ventas, la compra de la mercancía, siempre y cuando tenga factura de las compras y cumpla con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. Si es transportador, peajes, combustibles, mantenimientos, todo lo que incurra en su actividad. ¿Los costos y gastos procedentes tienen limitante? No, la norma no se los puede limitar porque son los costos y gastos procedentes. Por eso la norma habla claramente de procedencia. Expensa necesaria, artículo 107 del Estatuto Tributario. Adicionalmente se podrá descontar en la parte inferior, ya después de haber restado la seguridad social, los costos y gastos procedentes, el 10%. Ese 10%, la misma situación que la renta de capital. Podrá llevar allí, podrá llevar sus aportes de AFC, su impuesto predial de la casa que no tenga relación de causalidad, intereses de vivienda, dependientes, gravámenes al movimiento financiero, todos esos costos, pero están limitados al 10%. Ejemplo, igual que como veníamos manejando, ingreso 100 millones de pesos, aportes obligatorios al sistema de seguridad social 10 millones 90, costos y gastos procedentes 70, 80 millones de pesos, le queda una renta líquida de 20 millones de pesos. A los 20 millones, el 10% son 2 millones de pesos y esos 2 millones de pesos no puede superar 1000 VTs en el año, 31 millones de pesos más o menos. Y esos 2 millones de pesos es donde lleva sus deducciones como dependientes, medicina prepagada, AFC, predial de la casa, pero pues el limitante es demasiado pequeño. Seguimos insistiendo con el tema de planeación. Es una declaración de renta de muchísima planeación tributaria. ¿Por qué? Porque si esa persona llegase en algún momento a realizar aportes voluntarios al sistema de aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias, pues lo podría descontar como un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Una vez liquidada el sistema de rentas no laborales, que se llamará renta líquida cedular no laboral, se sumará con la renta líquida cedular de rentas de capital. La suma de las dos las llevará a la nueva tabla del artículo 241-2. Esta tabla se llamará de ahora en adelante la tabla para liquidación del impuesto de renta para las rentas de capital y las rentas no laborales. Es una tabla marginal totalmente nueva, una tabla que quedó demasiado amplia. ¿Por qué? Porque va por rangos, el primer rango va de 0 a 600 VT, 600 VT más o menos son 20 millones de pesos, a partir de 600 VT empezará a pagar impuesto y tiene un rango máximo del 35%. ¿Qué cambió frente a la tabla que veníamos liquidando en los años anteriores, la tabla de los pagos de la renta laboral? Pues que la primera inicia el rango mínimo es desde 1090, inicia a pagar impuesto a partir de 1090 VTs. Esta tabla empezará o iniciará a pagar impuesto a partir de 600 VT. La tabla anterior, que sirve para la renta laboral y pensionados, su tarifa máxima es el 33%. La tabla de las rentas de capital y las rentas no laborales, su impuesto es el 35%. Y ese es un cambio bastante significativo, donde volvemos a reiterar, las personas tienen que anticiparse, realizar su planeación, si es comerciante tener soporte de todos los documentos pues para poder llevar costos y deducciones, ser muy juiciosito en el pago de las planillas de seguridad social, almacenarlas todas, si tiene empleados pues lógicamente pagarle seguridad social, pagar su carga prestacional. Eso es lo que implica pues llevar un sistema de contabilidad soportado para pues el poder liquidar
y tenerlo absolutamente en orden y poder llevar a su sistema llamado renta no laboral. El quinto y último sistema cedular llamado dividendos y participaciones. Los dividendos y participaciones tienen dos instancias. La primera instancia será los dividendos y participaciones decretados antes de la reforma tributaria, es decir, dividendos que les entregaron a los socios antes de diciembre 31 del 2016, que se manejarán de acuerdo a la norma anterior. La norma anterior habla y que fue ratificada en el decreto 2250 de diciembre del 2017. Tenemos dos dividendos, los dividendos grabados y los dividendos no grabados. Los dividendos grabados significa que cuando se los entregan al accionista, la sociedad no pagó impuesto, por lo tanto, lo termina pagando el socio accionista. Los dividendos no grabados son aquellos donde la sociedad ya pagó su impuesto y se los entrega al socio en calidad de no grabados, que su manejo siempre fue como un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Entonces los dividendos recibidos antes del 2016, los no grabados, se llevarán como un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional y su tarifa de impuesto será de cero. Los dividendos grabados, es decir, que la sociedad no pagó impuesto y lo termina pagando el accionista, el socio, dividendos grabados, se irán a la tabla del artículo 241-1, que es la tabla de 0, 1090, 1090, 1700, la tabla que hemos manejado siempre. Los dividendos a partir del 2017, de acuerdo a la ley 1819. Los dividendos no grabados estarán en el artículo 242 del Estatuto Tributario y tienen una tabla marginal totalmente nueva, que va del rango de 0, 5 y 10%. Iniciarán pagando impuesto a partir de 600 VT para los dividendos no grabados. Y para los dividendos grabados decretados a partir del 2017, pagarán un impuesto del 35% menos el impuesto, y ese lo llevará a la tabla del 0, 5, 10. Es decir, un ingreso grabado de 100 millones de pesos. Le obtendrá el 35%, 35 millones de pesos. Primer impuesto, son dos pasos. El primer paso, 35 millones de pesos. El segundo paso, coge los 100 millones de pesos, toma los 100 millones, le resta los 35 millones de pesos, es decir, le da 65 millones. Esos 65 los divide en VTs y los llevará a la tabla de 0, 5 y 10. El impuesto que le dé allí lo sumará con los 35 millones de pesos y son dos impuestos en uno solo. Esa es la forma de liquidar los dividendos grabados y no grabados a partir del año 2017. Y aquí tenemos ya nuestros 5 sistemas cedulares independientes, depurados. No olvidemos nunca la norma del artículo 330, que cada sistema es independiente, cada sistema tiene ingresos, costos y deducciones. Cada sistema se liquidará por separado, que no puedes ir a llevar un costo o una deducción a trasladarlo de un sistema a otro. Totalmente independiente. Y esos son nuestros 5 sistemas cedulares. Después, que obtendremos las ganancias ocasionales, que es la parte del complementario del impuesto de renta. La parte de las ganancias ocasionales en el impuesto de renta, como lo hemos manejado normalmente del artículo 299 en el Estatuto Tributario, se liquidarán el ingreso por ganancia ocasional, el costo de la ganancia ocasional, la parte exenta y la parte gravada, que es la que se liquida por una tarifa del 10 o, en caso de rifa, lotería y juego de azar, por el 20%. Y allí obtenemos todos nuestra liquidación del impuesto de renta de acuerdo al artículo 200, de acuerdo al
al formulario 210, nuevo formulario para declaración de renta y complementario personas naturales que tengan la calidad de residente. Importantes temas mencionar. Primero, pues que son unos sistemas cedulares totalmente nuevos, que es la declaración de renta del año 2017. Este sistema lo estamos aplicando ahorita, como lo mencioné anteriormente, agosto, septiembre y octubre, que son los plazos para declarar en las personas naturales. Y el año gravable 2018 que estamos transitando, que está pasando, pues ese lo declararemos en el año 2019. En el año 2019 presentaremos la declaración de renta del 2018, agosto, septiembre, octubre, con estos sistemas que tenemos. Por algún motivo, si llegase, porque ya pues nuestro nuevo ministro mencionó el tema que iba a haber reforma tributaria, si por alguna circunstancia llegase a haber reforma tributaria aprobada en diciembre 31 del 2018, esta reforma tributaria aplicará a partir del 1 de enero del 2019 en la declaración de renta, y la declaración de renta del 2019 la presentaremos en el 2020. Entonces, si llegase a haber declaración de renta, mínimo este sistema nos sirve para el año gravable 2017 y año gravable 2018. Si por alguna circunstancia a final de diciembre no llegase a haber reforma tributaria, pues este sistema será 2017, 2018 y 2019. Eso es bastante interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque pues como hemos insistido, hay que realizar planeación tributaria. Otro de los cambios grandes que introdujo la reforma tributaria fue la depuración del sistema de la renta, de la renta presuntiva. Que la renta presuntiva es una presunción en derecho, donde mínimo espera el fisco que pague impuesto un contribuyente por el patrimonio líquido del año anterior multiplicado al 3.5%. Y por alguna circunstancia le llegase a dar una renta presuntiva mayor a todos los sistemas cedulares llamados rentas de trabajo, esta renta presuntiva se liquidará con la nueva tabla de la renta no laboral y la renta de capital de acuerdo al artículo 241, raya 2. Entonces eso es bastante interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque pues puede ser una persona natural que tenga un patrimonio bastante grande y tenga unos ingresos, unas rentas cedulares muy pequeñas. Entonces es bastante interesante tenerlo en presente. Para terminar el formulario 210, pues lo mismo que hemos manejado siempre, el anticipo del año anterior que se debe traer de la declaración que se haya liquidado en el año 2016, el anticipo para el año siguiente, mirar el artículo 807 del Estatuto Tributario, cómo se depuran los anticipos. La recomendación siempre realice los dos métodos. ¿Por qué? Porque pues en el artículo 807 menciona que se pueden utilizar, que esa opción del contribuyente, cuál de los dos métodos decide para liquidar su anticipo para el año siguiente. El anticipo es anticipar plata para el año, el efecto es flujo de caja. Ese es el efecto que tiene el anticipo, flujo de caja. El anticipo es obligatorio, el anticipo no es opcional, es obligatorio. Entonces, la recomendación siempre utilice el método 1 y el método 2, mire cuál es el menor y pues anticipe de acuerdo pues, a lo que le conviene. Las retenciones en la fuente, pues las retenciones que tenga certificados. Si por alguna circunstancia no pudo tener todos los certificados y si usted tiene prueba de que le aplicaron retención en la fuente, ¿cómo es una prueba? Pues tiene la factura, una factura por 10 pesos, le pagaron 9, tiene el recibo, la consignación, pues eso es una prueba de que le aplicaron retención en la fuente. La norma dice claramente, no solamente se certifica, no solamente la retención en la fuente es el soporte de la certificación, sino también prueba de que le aplicaron retención en la fuente. ¿Ya? Si es asalariado, pues solicite el certificado de ingresos y retenciones, el formulario 220. Si es independiente, comerciante o no comerciante,
pues solicite el certificado de retención de esa fuente. Los agentes retenedores están en la obligación, las empresas están en la obligación de entregar los certificados, debieron entregarlos antes del 15 de marzo, eso lo dice el decreto 1951. Es obligación entregar los certificados, entonces solicite los certificados, porque en una inspección la DIAN lo primero que le va a solicitar es: déjame ver los certificados de retención en la fuente, mire bien los valores que va a traer de la declaración de renta del año anterior, si tiene saldo a favor, y cuando vayamos a traer saldos a nuestra nueva declaración de renta que estamos presentando, verificar muy bien cada uno de los renglones. ¿Por qué? Porque pues muchos contribuyentes traen el saldo a favor del año anterior y lo llevan en un renglón diferente al saldo anterior donde le corresponde. Lo terminamos llevando a las retenciones en la fuente, a cualquier otro renglón diferente al que corresponde. Y ya por último, presentar la declaración de renta. Si el contribuyente tiene mecanismo digital, el famoso IFE, instrumento de firma electrónico, la firma y ya queda presentada. Para poder pagar, si no tiene PSE, pues lo puede realizar, la puede realizar emitiendo el formulario, el recibo de pago, el 490, lo lleva al banco y allí puede cancelar. Si no llegase a tener firma digital, si por alguna circunstancia no tiene firma digital, es importante imprimir la declaración de renta y llevarla al banco para sellarla. Muchísimos contribuyentes el año pasado presentaron, no tienen mecanismo digital, les entregaron la declaración de renta, el formulario 210, no lo presentaron al banco, llevaron el recibo de pago, el banco selló el recibo de pago, pero nunca jamás recibió la declaración de renta porque no fue llevada. Entonces, ¿qué tiene la DIAN? Un anticipo, porque se le olvidó presentar la declaración de renta. Entonces la DIAN le va a decir: señor, me presentó un anticipo, pero se le olvidó presentar la declaración de renta. Y al presentarla en ese momento, ¿qué significa? Que es una sanción de extemporaneidad del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes, para las personas naturales que no tengan mecanismo firma electrónica. Las personas naturales que tienen mecanismo electrónico la firman y el solo hecho la firma y la presenta y ya quedó presentada. No hay que llevar la declaración al banco. Las personas que no tengan mecanismo electrónico, firma electrónica, debe llevar la declaración de renta al banco sellada. Si le dio saldo a favor, se la sellarán recibido sin pago. La puede presentar y pagar posterior, así es. Después cancelará los famosos intereses. Pero la declaración de renta se puede presentar sin pago. Entonces esas recomendaciones es bastante interesante tenerlas presente. ¿La declaración de renta se puede presentar sin pago? Sí, claro que se puede presentar sin pago. Después podrá liquidar sus intereses moratorios, pero se puede presentar sin pago en caso de que pues, el contribuyente no tenga los recursos para pagar en ese momento. Pero es importante presentar la declaración de renta para las personas que no tengan mecanismo digital. Vuelvo y reitero, el año pasado se presentaron muchísimos problemas de declaraciones de renta que no tenían mecanismo, que presentaron el 490 al recibo de pago y jamás presentaron la declaración de renta. Entonces es importantísimo tenerlo presente. ¿Cuáles declaraciones de renta debe ir formada por contador público? Artículo 596-6. Primero, que sea comerciante. Y segundo, que su patrimonio líquido o su patrimonio bruto, y sus ingresos brutos sean superior a 100.000 VTs. Quien cumpla esas dos condiciones, ingresos brutos, patrimonio bruto superior a 100.000 VTs y comerciante, dicha declaración de renta debe ir firmada por contador público. Son los únicos que debe cumplir con este requisito. Después, esa es la declaración de renta, el formulario 210. Las personas naturales que sean no residentes colombianos y que tengan ingresos en Colombia o que tengan patrimonio
deberán realizar el formulario, deberán presentar su declaración de renta en el formulario 110, que es la declaración de renta para personas jurídicas, pero incluyendo las personas naturales no residentes. Eso es bastante importante tenerlo presente, pero solamente quien sea no residente colombiano. Dentro de las recomendaciones en la declaración de renta es importante informar la actividad. Si llegase a tener más de 2, 3, 4 actividades, colocar dentro del formulario la actividad que genere más ingreso. Importante actualizar el RUT, es supremamente importante, y asimismo colocar en el RUT permite 4 o 5 actividades, colocar de acuerdo a la proporción de cada uno de los ingresos, la que más genera ingreso de primera, la secundaria y así sucesivamente. Otro tema importantísimo de la declaración de renta es informar todo el patrimonio que tiene. El primer rubro que aparece es el patrimonio bruto, son todos los bienes que posee el contribuyente. Cuando hablamos de todos los bienes estamos hablando del disponible, estamos hablando de las inversiones, estamos hablando de las cuentas por cobrar, los inventarios, propiedad, planta y equipo y otros activos. En la propiedad, planta y equipo, pues informar todos los inmuebles que posea el contribuyente, los vehículos, las acciones, el disponible. Eso es demasiado importante porque la DIAN te hace un cruce de información. Por lo general, tenemos una tendencia a omitir activos y la DIAN nos penaliza con un impuesto bastante alto el ocultamiento, el no informar los activos o aumentar los pasivos. Entonces es supremamente importante informar. Ahora, mínimo una persona natural debe declarar sus activos a avalúo catastral, pero el avalúo catastral está en el predial. El predial es un impuesto anticipado. El predial que pagamos ahora en marzo, abril, mayo, es el impuesto predial del año 2018. Entonces, informar el impuesto predial del 2017, porque estamos elaborando la declaración de renta del año 2017. Y por favor, realizar planeación. Hemos insistido todo el tiempo en planeación. Si usted tiene pensado vender su activo, realicen una planeación en cuánto lo estima vender. ¿Por qué? Porque si usted no lo tiene en un valor bastante inferior y lo vende en un valor grande, pues le puede dar un impuesto de ganancia ocasional o de renta gravable, dependiendo. ¿Cuándo es ganancia ocasional? Cuando tiene ese activo más de 2 años. ¿Cuándo es renta gravable? Cuando tiene el activo menos de 2 años. Entonces, si usted lo llegase a vender por un valor bastante grande frente al valor declarado en el año anterior, pues tiene un impuesto bastante significativo. De ahí la importancia que vamos a hacer con nuestros activos. Si tenemos una bodega, la tenemos en un valor pequeño, en un valor ya sea predial, ya sea un valor inferior al valor comercial, y llego a vender la bodega y la vendo por un valor comercial supremamente alto, pues tengo una diferencia y por esa diferencia tengo que pagar impuestos. De ahí la importancia de realizarle una planeación. ¿Cómo puede realizar? Hay una tabla, un decreto que emite todos los años la DIAN para las ganancias ocasionales o las rentas de los activos fijos y de los inmuebles, habla especialmente de los inmuebles y de las acciones de las personas naturales. ¿En qué consiste la tabla? La tabla cada año la actualizan y es tomar el valor de la compra por el año que lo compró y ahí en ese rango lo multiplica por el número de veces. Ese decreto lo actualizan todos los años. Es el decreto 2169 de diciembre del 2017, que solamente funciona o nos sirve para personas naturales y reitero, para acciones y para inmuebles. Entonces, si nos llegase a dar una ganancia ocasional, una renta gravable bastante alta, verifique el decreto. Otro de los temas importantes que hay que realizar o de la planeación que hay que realizar de los activos es ajustarlos por IPC. La norma permite, el artículo 70 dice los contribuyentes podrán ajustar sus activos fijos de acuerdo con el artículo 868. El artículo 868 es el IPC que lo emite mediante una resolución de año tras año, que es el incremento de la OVT. Entonces se toma el valor del activo y lo multiplica por ese IPC y ese incremento es un ajuste fiscal, llevará su activo por ese valor.
Entonces, supremamente importante reconocer, llevar en activos todo el disponible. Mire las cuentas a diciembre 31 que tiene. Mire los CDTs, mire las inversiones, mire las cuentas por cobrar. Revise cuáles son todo el monto de sus activos. Y con esos activos, pues eso es lo que va a llevar a su declaración de renta. Los pasivos, cuando hablamos de pasivos, en personas naturales no obligados a llevar contabilidad, debe tener pasivos respaldados con fecha cierta. ¿Cuál es un pasivo respaldado con una fecha cierta? Si tiene un pasivo con una persona natural, pues debe tener un pagaré. Dicho pagaré debe tener el reconocimiento de texto en una notaría, es decir, que le colocaron el sello de reconocimiento de texto, que todo lo que está consignado en ese documento es cierto y es real. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los demás contribuyentes o los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, pues todos los soportes que se tenga. Pues si es de los bancos, pues tiene un estado de cuenta, tiene unas facturas y unas cuentas por pagar, pero lo importante es tener todos los pasivos respaldados, ya sea obligado o no obligado a llevar contabilidad. Es demasiado importante, sobre todo en las personas naturales, que cuando se tienen pasivos con otras personas naturales que no tienen documento de fecha cierta. Y eso nos da algo llamado patrimonio líquido. Y uno de los temas más importantes en el cual yo soy muy reiterativo es realizar una conciliación patrimonial. Dice el artículo 236 del Estatuto Tributario: tome el patrimonio líquido del año anterior, tome el patrimonio líquido de este año, compare los dos y saque la diferencia. Esa es la diferencia que tiene que justificar. ¿Cómo uno justifica el incremento patrimonial? Artículo 236 del Estatuto Tributario. Tome todas las rentas gravables, las rentas exentas, es decir, todos los ingresos. A eso le va a sumar la ganancia ocasional neta. A eso le va a sumar las rentas exentas. Y a ese valor le va a descontar el impuesto pagado del año anterior. Toda persona natural o jurídica debe justificar su incremento patrimonial. Si se dio su incremento patrimonial por una valorización, ejemplo, el inmueble el año pasado, el año 2016, si usted lo declaró por valor del impuesto predial por 200 millones de pesos, en el año 2017 hubo un incremento, hubo reordenamiento en el municipio, en el territorio donde está ubicado su inmueble, y el plan de ordenamiento territorial lo subió a 400, pues el inmueble tuvo una valorización de 200 millones de pesos. Usted debe reflejar en su patrimonio el incremento patrimonial de 400 millones de pesos con esa valorización de 200. A las personas les da temor colocar que mi inmueble en el 2016 valía por predial 200, en el inmueble en el 2017 pasó a valer 400. ¿Qué temor llevar? No, tiene la justificación. Tiene el predial del 2016 por 200, tiene el predial del 2017 por 400. Simplemente tuvo una valorización. Pero es que yo solamente crecí en 400 millones y tuvo un ingreso de 50. No, desde que tenga los dos prediales son totalmente justificados. El problema es que tenga unos activos o tenga un patrimonio de 200 millones de pesos, al año siguiente llegase a tener un patrimonio de 1.000, 2.000 millones de pesos, tuvo un incremento de más de 1.800, 2.000 millones de pesos y no tiene cómo justificarlo. Y no olviden que los crecimientos patrimoniales sin justificación se paga un impuesto por renta gravable a tarifa plena. La primera situación. Los incrementos patrimoniales sin justificación es una declaración de renta que puede pasar a la fiscalía, y las declaraciones de renta que llegan a la fiscalía por diferencia en crecimiento de los patrimonios le pueden realizar un proceso llamado enriquecimiento ilícito. Entonces es supremamente importante. Tome el patrimonio del año anterior, tome el patrimonio de este año, compárelos y mire la diferencia. Y esa diferencia justificada con rentas, justificada con ingresos. ¿Cómo compramos activos? Con ingresos.
Es que en el banco, me decía alguien en una capacitación, es que en el banco me prestaron plata y por eso crecí patrimonialmente. Un pasivo no es una justificación de incremento patrimonial. ¿Por qué? Porque cuando le prestaron plata, le hicieron un crédito bancario, ¿qué obtiene? Una obligación financiera, un pasivo, y a cambio tiene un caja, un bancos por un disponible. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue cero. Entonces, un préstamo bancario no es una justificación de un incremento patrimonial. Los incrementos patrimoniales se justifican con ingresos, con rentas o con valorizaciones en el ejercicio anterior, donde mencionábamos que el inmueble tenía un valor predial de 200 y al año siguiente pasó a un impuesto predial, un valor catastral de 400 millones de pesos. Por favor, supremamente importante, de los temas más importantes que se tienen en declaraciones de renta de personas naturales, es comparar los dos patrimonios y realizar las justificaciones. Artículos 236 y 237 del Estatuto Tributario. Con esto pues damos un avance de cómo es nuestra declaración de renta, cómo la podemos depurar, cómo podemos realizar una pequeña planeación tributaria. Otro de los incentivos que realiza para las empresas es realizar aportes, artículo 126-1, para sus empleados, gerentes, para diferentes rangos de acuerdo pues al tipo de compañía, aportes voluntarios a los fondos hasta 3.800 VTs. 3.800 VTs son aproximadamente 126 millones de pesos. Estos aportes que realice el patrono, la empresa, son deducibles de renta en la compañía por empleado. Una de las condiciones que tiene que tener es que sea vinculado, que sea empleado o asalariado de la compañía. Pero pues una deducción de 126 millones de pesos en la renta, pues es un costo bastante interesante, es un costo o es una deducción bastante interesante que lo puede realizar. ¿Por cuántos empleados? Por todos los empleados que tenga la compañía. Ese es el monto máximo, 3.800 VTs, pero puede realizar aportes por 10 millones, 20, 30 millones de pesos, ya lo define la gerencia y lo define la junta directiva y lógicamente los socios o accionistas. Pero ese beneficio que se pueden tomar las empresas, oye, pues es bastante interesante para que pues lo tengamos presente y que pues a la empresa le otorgará un beneficio porque disminuye su base y si disminuye su base pues realizará un pago de impuesto menor. Entonces es para que por favor lo aprovechemos, artículo 126-1 del Estatuto Tributario. Y con esto pues damos por terminado nuestra depuración y declaración de renta de personas naturales. Es muy cierto que estamos ahorita pues en el momento coyuntural, estamos agosto, septiembre, octubre, escuchamos muchísimas personas naturales, es que me tocó pagar demasiado impuesto, el año pasado pagué esta cantidad, este año estoy pagando 2, 3 veces lo que pagué el año pasado, pero pues esto es por motivo de la reforma tributaria, de la ley 1819. Mi recomendación, que he sido demasiado y me perdonan lo reiterativo, es realice planeación. Estamos en el mes 9, nos quedan menos de 3 meses para cerrar el año gravable 2018. Realice planeación, busque los soportes, si es rentista de capital y realiza arrendamientos, obtenga los soportes que los puede deducir en su renta. No olvidemos que las declaraciones de renta debe soportado con documentos, debe ser soportado con facturas. Entonces, realice planeación, adjunte todos los soportes, adjunte todos los documentos que requiere para cuando el año siguiente le vaya a realizar su declaración de renta de persona natural. Eso es el tema más importante. Ya sabemos que mínimo 2017 y 2018 vamos con este sistema. Hay que esperar la reforma tributaria si llegase a salir. Si no llegase a salir, pues ya sabemos que pues mínimo 3 años más vamos con este sistema. Y eso era todo lo que les queríamos comentar. Muchísimas gracias pues por su participación. Muchísimas gracias por su atención y esperamos podernos ver en futuras ocasiones y en futuras conferencias y capacitaciones para las personas. Y feliz día para todos.